Hola, bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y el uso de las palabras. Exploramos las interesantes vidas de aquellos valientes que transforman sus entornos, rompen los esquemas y nos inspiran a hablar diferente. Hoy tenemos uno de esos. Yo soy Lara Guerrero y comparto micrófono hoy con un hombre que no encaja en ninguna de las estructuras, no es el molde tradicional del marketing ni en los negocios. Manuel Angomás, un estratega, un constructor, un operador real. Alguien que no solamente entiende de negocios, sino que construye negocios. Y habla no de las tendencias y de lo nuevo, sino de su propia experiencia. Es un hombre que no es un humo, habla de lo que funciona, de lo que es real, de lo que cuesta, de lo que de verdad se puede materializar. Pero sobre todo tiene una filosofía de vida maravillosa. Vamos a conocer un poco de su vida y de esos aprendizajes que él ha tenido a lo largo de su carrera profesional y personal. Acompáñenme. Hola, Manuel. Muchas querido. Gracias, wow. Querido Manuel. Esa introducción tú tienes que mandármela, yo necesito. Dime, Manuel. Muchas gracias por la invitación, Lara. No, pero es que tú eres un hombre que no habla de fórmulas, tú compartes verdades. El que comparte contigo se lleva una impresión como tan chévere, porque bueno. tú dejas una impronta real en la gente. Tú eres bastante auténtico. Gracias. Yo creo que es un superpoder en la época que vivimos. Una época de bluff y Ser auténtico. Yo creo que vivir consciente es el reto principal que tenemos y eso te lleva a la autenticidad. Pero Manuel, tú tienes una hoja de experiencia muy extensa. Sí. Tú has pasado por muchos sectores. Y diversas, sí. Sí, interesantísimo. Sí. Y por donde quiera que tú has pasado, dejas una huella que la gente se queda añorándote. Se fue llorando, se fue Manuel, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron ir? No creo que tanto así, pero sí, es cierto. Yo creo que una intención a nivel profesional y personal, siempre tengo una intención de dar lo mejor de mí, estar presente en todo lo que hago. O sea, es un proceso de construcción de quién yo soy hoy como persona y creo mucho en eso, porque creo que lo que uno realmente se lleva en la vida o tiene en la vida son las interacciones, son los contactos entre las personas y los logros que uno va teniendo en ese proceso. Yo te decía fuera del aire que yo nunca he oído a nadie hablar mal de ti. No, todo el mundo te ama. sí. Todo el mundo te ama. Tú dices que no. No, mira, todos somos el desgraciado de alguien. Yo estoy muy consciente, no trato de verdad, yo no he conocido que tú seas... No, mira, yo no trato de ir por la vida cayéndole bien, para caerle bien a todo el mundo. Es imposible, tú no puedes vivir así. Ahora... y sé que alguien tendrá una opinión negativa sobre mí y ese es su derecho, digamos, He tratado de no hacer daño de manera consciente y si lo he hecho trato de pedir disculpas a tiempo, ¿verdad? Pero la vida es una sola, tu nombre y tu reputación depende de cómo tú te comportes en la vida, no de lo que dices, sino de lo que haces. Entonces yo creo que ese rol de ser humano primero antes que cualquier cosa te da ciertos valores y ciertos filtros para tú ir por la vida haciendo bien. Y sí he tratado, por la carrera que he llevado, una carrera que creo que de diseño, no he tenido una oportunidad de trabajo que haya sido como que la voy a tomar porque es lo que hay, sino que he tenido la oportunidad de hacer siempre las cosas que me gustan, rodeado de gente impresionante. Y eso creo que facilita mucho el tú ir por la vida haciendo bien. Pero qué golpes en ese transitar, aunque sea intencional, hay golpes. Uf. ¿Qué golpes has recibido que ahora te han servido para ahorrar o te ha ahorrado ahora errores o desgastes? Uf, muchísimos. Yo quizá en uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional como empleado, renuncié de una gran empresa que estaba en un momento muy bueno para emprender. Y emprendí muy bueno, tú fuiste parte esencial del apoyo que nos diste en ese proceso con Curvo. Curvo se convirtió en la empresa centroamericana y del Caribe con mayor nivel de inversión como startup, todavía a la fecha. Llegamos a recabar unos 5.5 millones de dólares, llevamos a Curvo a México, llevamos a Curvo a Colombia. Yo tuve que ver con el proceso de internacionalización. Me mudé a Colombia con toda mi familia, hice una apuesta y quemé barco aquí, quemé puente, arranqué.
Y lamentablemente un año después estábamos en un proceso ya de reestructuración de la empresa por falta de funding. Y me enseñó un mundo, me transformó, me enseñó que la resiliencia no es la palabra, sino la práctica. Y es la práctica diaria, no es una acumulación de un día, es la acumulación de todos los días. Ir incluso en contra de tus principios, de tus instintos iniciales, de decir, tú suelto la toalla y me cambio de rumbo, voy a buscar, o sea, es ir en contra de ese instinto natural de querer tener un momento más cómodo o más simple, digamos. Y me enseñó a valorar el tiempo. Yo creo que somos, como humanos, no entendemos el poder que tenemos con el uso del tiempo, a dónde lo dedicamos, con quién, en qué cosas que te sumen, que te agraden. Y creo que me ayudó también a fortalecer ese elemento de autenticidad y a eliminar muchas cosas que seguía, digamos, de ese activo de no vivir consciente, asumirlo de otra forma. Pero tú hablas, romantizamos el emprendimiento. Ser emprendedor es algo ahora que está muy de moda. Y no es fácil emprender, tú lo acabas, tu experiencia propia. Pero más allá, también vivimos en un mundo y en una sociedad donde el fracaso es penalizado. Cuando en lugar de verlo como una escuela, lo penalizan. Tú, en ese proceso que tú viviste de fracasé, ¿te fue difícil decirlo, no? Porque tú sabes que mucha gente se aleja. Mira, más que decirlo, dimensionarlo y asumirlo es lo más difícil. La primera semana posterior a la toma de decisión por la Junta de Directores de que íbamos a entrar en un proceso de estructuración, yo te pudiera decir que yo tuve como una especie de duelo esa primera semana donde tenía hasta cierto nivel de resistencia a entender que la decisión era la correcta. Pero llegó una conversación con mi esposa que me cambió la forma de verlo. Y tener una pareja que te acompañe en procesos como ese es clave. Eso. Y esa conversación me llevó a verlo como, wow, o sea, si yo pagara por tener una experiencia como la que estoy teniendo ahora, ¿cuánto me costaría? Obviamente siempre hay un costo cuando tú tienes un proyecto como ese, emocional. Perder un costo emocional importante y un costo financiero importante. Ya yo me había mudado a Colombia, tenía que retornar, había vendido casa aquí, había vendido vehículos, o sea, todo era un pesar de cero. Pero también me genera esa narrativa de que tú puedes controlar qué pasa a partir de ahora y qué realmente aprendiste. Entonces yo me tomé como te puedo decir que los primeros 45 días de este proceso, escribiendo todos los días que yo sentía que había algo por lo cual pasó. Y llegué como a unos 17 aprendizajes que son míos, que ni siquiera lo he compartido con alguno de mis socios del proyecto, pero que me llevaron a entender que el fracaso es necesario para llevarte al próximo nivel. El que está acompañado solo de éxitos, como yo venía en mi carrera profesional, moviéndome de una empresa a otra, se le olvida que tiene condicionantes de cosas que lograr el éxito que no dependen de él. Y eso te enfoca entonces en tú entender que hay cosas que no dependen de ti y cosas que sí. Y definir el éxito por elementos que no dependen de ti a veces es un poquito retador y te puede autoengañar. Por eso te digo, vivir consciente de qué realmente es mi rol en este momento en el tiempo es clave para mí. Y eso es uno de los principales aprendizajes. Wow, y tú acabas de hablar de éxito. ¿Y en qué momento, entendiste que el éxito no se puede tener sin coherencia personal? Si no te pasa factura. Pero vivimos en una sociedad donde hay muchísima gente así. Por lo mismo, porque yo creo que viven por la fotografía de éxito de otros o el estigma de que hay éxito definido por un grupo en la sociedad. Para mí éxito es tan simple como yo beberme el café en la mañana con mi esposa, poder dormir a mi hija, poder buscar a mi hija mayor al colegio. O sea, elementos que tú asumes como del día a día, que si tú no lo ves como un logro, tú le pierdes de vista la importancia que tienen en tu vida personal y en tu equilibrio. Entonces, obviamente, tú quieres el éxito empresarial, siempre lo vamos a querer. O sea, que no te matan las fotos, las portadas. Para nada. Pasé esa etapa
cuando vi qué es lo que realmente importa. Cuando tú defines lo que sí realmente importa, ese tipo de elementos que te llenan de un ego, que por cierto, para mí es el principal enemigo que tiene cualquier persona para poder desarrollarse, es uno mismo. No es la economía, no es un gobierno, no es una vecina, es uno mismo. Sí. Entonces, de hecho, hay un libro que a mí me fascina de Ryan Holiday que se llama El ego es el enemigo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú dejas que el ego te mueva, tus decisiones son incorrectas, son vacías, no son de cosas que realmente te impactan. La fe, en todo este tiempo, tienes una buena compañera, porque dice la palabra que, es verdad, una mujer sabia edifica su casa. O sea, que tienes una mujer que en los momentos difíciles, no solamente en los éxitos, sino que en los momentos difíciles es la que está ahí. Ha estado ahí. ¿Qué representa para ti la familia? Tú dijiste al inicio, una de las motivaciones de tu podcast es los valientes. Yo tengo quizá el paraje de la Biblia que más se identificó conmigo es Job 1:6. Wow. Esa de esfuérzate y sé valiente, para mí es un mensaje que si tú lo analizas diariamente, te quiero contar algo. Yo lo tenía escrito en un mural en mi casa. Y todos los días que yo salía de mi casa, leo. En esta casa ahora mismo no la tengo, pero en el apartamento anterior leía ese mensaje. Y para mí era una motivación de saber que todo que yo fuera a hacer o emprender con valentía, con criterio, con valores y con fe, se puede lograr. Vengo de una familia cristiana, mi padre, mi mamá, mis hermanas. Quizá el menos activo soy yo, pero igual con una cercanía a la creencia y a la lectura de la Biblia como guía, digamos, y como generador de paz, como yo le llamo. Entonces, hay que tener un equilibrio emocional, pero hay que tener un equilibrio también espiritual. Y yo creo que hay que tener de dónde agarrarse, ¿verdad? Hay que ya sea una religión o una filosofía de vida asumida. Manuel, a ti te encantan, de todos los sectores, el que más te gusta de los carros. Ese es uno de los que más, y sin duda, yo nunca pensé que iba a ser un sector donde me iba a sentir tan cómodo, porque cuando yo me moví de una empresa de consumo masivo al sector automotriz, pero genera mucha pasión, saber que tú estás ayudando a alguien a cumplir un sueño, a alguien a mimarse, a quizás tener un vehículo nuevo que nunca había considerado. Me encanta el sector. Hay mucho por hacer en el sector automotriz en República Dominicana. Y ahora vienes liderando una empresa que promete transformar la movilidad, ¿verdad? Y las vidas de aquellos que con Automía, con una serie de marcas. En este proceso que estás creando de nuevo, Sí. Cero, ¿qué te entusiasma? Te has hecho acompañar de gente también muy Claro. querida, muy capacitada. Para mí el principal entusiasmo es el equipo. ¿Cómo yo puedo armar un equipo que tenga una cultura de autodesarrollo, de autorretarse? Y para mí crear desde cero es un placer. Me genera, en vez de ansiedad, me genera motivación diaria. Saber que estamos dando el pasito uno delante del otro y que hay temas donde yo estoy gateando en la empresa, pero hay temas donde ya estamos corriendo. Eso para mí es súper emocionante. El hecho de estar cerca de clientes, que el cliente vean una propuesta real, bien articulada por parte de nosotros de por qué somos o vamos a ser diferentes en la industria automotriz. Entonces, es una gran motivación. Un sector que tiene muchos años operando de una misma manera, con muchos players tradicionales que de alguna forma se han acomodado en el tiempo, y Automía viene como a eso, a traer una nueva generación de movilidad. Y cuando digo nueva generación de movilidad, no es solamente por cómo lo hacemos, sino por los vehículos y las marcas que estamos representando. ¿Tú te consideras un jefe de eso? ¿Tu estilo de liderazgo cómo es? ¿Eres un jefe que eres más mentor o eres de los que estás respirando? Yo te conozco, pero quiero que... Yo creo que un poco de los dos. Yo creo que creo que hay que pegar y soplar. Soplar. Lo digo porque hay momentos, tú como CEO de una empresa eres responsable de todo. Y yo trato de dimensionar eso en el equipo, de que si un carro salió sucio,
si un carro se entregó tarde, si un cliente tiene una queja, yo tengo que asumirlo como algo que yo estoy haciendo mal. Independientemente que yo no sea el responsable directo de eso, tengo que verlo como un sistema. Claro, porque el jefe es el reflejo de su jefe. Al final, correcto, al final hay tópicos donde yo me siento muy cómodo que el equipo sea que lo maneje, porque me han demostrado que tienen el control de hacerlo, siempre con lineamientos claros. Pero hay otros tópicos donde tenemos que ensuciarnos la mano. Y a ti te pasa eso a cada día. O sea, ya quizá mucha gente... Claro, no me gusta eso. Claro, pegar y soplar, ¿verdad? Yo sé que a ti te pasa seguro que tú tienes que revisar notas, que ya se supone que tu equipo, tú no tengas que hacer eso y tienes que hacerlo. Entonces, yo creo mucho sí creo que hay que tratar al equipo como lo que son, profesionales. Y cuando yo digo profesionales, piensa en un profesional de cualquier área que tú vayas a pedirle un servicio. Tú quieres que tenga claro cuál es tu problema, cuál es tu oportunidad, que tú quieres resolver, cómo te va a costar en el tiempo, Es lo mismo, o sea, el tratamiento para mí, si tú tratas al equipo como profesional y como persona, como adulto, yo creo que tú puedes hacer cosas muy grandes a través de la gente. Tú sabes que muchas veces tu estilo de vida refleja intención, tú lo has dicho y uno lo ve, que tú lo vives. Y hay sacrificios reales dentro de ese estilo de vida que no se postean, que la gente no conoce, que ha requerido construir mucho, ¿verdad? Y hay un backstage, como le dicen, que la gente no conoce, solamente ve los éxitos que tú deseas que se vean. Claro. ¿Qué sacrificios que tú dices, era necesario? Aprender que hay personas de viaje y personas de meta, de finalidad. Hay gente que te va a acompañar en tu vida por un momento específico. Y dejarla ir puede tú sentirte mal y entender que quizás tú estás faltando a lo que era una amistad. Pero hay gente que te va a acompañar y hay gente que no. Y entender eso para tú garantizar tener tu autenticidad en la vida y tener claridad de vivir consciente es uno de los puntos más dolorosos, porque cuando digo gente, no necesariamente estoy hablando de amigos, estoy hablando de familiares. Estoy hablando de poder tener conversaciones duras con gente cercana a ti. He tratado en el tiempo, desde hace un tiempo para acá, a no responder por complacer. Porque si estoy complaciendo a alguien que no es a mí, entonces si está mal soy yo, no esa persona. Y yo creo que eso es duro, es un sacrificio que requiere valentía, como venimos hablando, porque tú sentarte con tus padres y decirle, yo quiero que entiendan que cuando yo le digo que no quiero venir, no es que no quiero verlo, es que quiero quizás hacer otra cosa, estoy haciendo otra cosa. No es hacia la persona, quizás hacia el momento. Y no todo el mundo lo puede entender eso y puede generar mucha, digamos, frustración a veces, que la gente no entienda que decir que no a una invitación tan simple. Poner límites no necesariamente a la persona, puede ser a la acción, al momento, a la invitación per se. Pero crees que hemos crecido en una sociedad que hacemos lo políticamente correcto. Sí. Estamos llamados y obligados muchas veces. Claro. Y yo creo que una de las cosas que más carga le genera a las personas es no ser consciente de eso. Yo creo que diariamente, y yo tengo una práctica de vida en ese sentido, diariamente yo escribo cómo fue mi día. ¿Cuáles fueron esas emociones que se me salieron de control? Hay veces que escribo 2 líneas, Lara. Ay, Manuel, pero yo nunca te he visto bravo. Tú estás siempre fluyendo. Gracias a Dios que tú nunca me has visto bravo. Tú siempre estás chill, fluyendo. No siempre. Yo creo que requiere un esfuerzo, ¿verdad? Pero yo escribo todos los días sobre cómo fue mi día. Y el ser reflexivo todos los días, y no cuando te pasa algo, te da herramientas. Te quiero hacer una historia. Yo cuando venía hacia acá, un motorista me frenó en la guagua nueva, ya tú sabes, me frenó y empezó a pelear. Y de manera natural cualquier persona estuviera peleando. Empezó a pelear antes de que tú te bajaras el carro y te viera el tamaño. Empezó a pelear con el carro porque él no me está viendo, ¿verdad? No, entonces llegó un momento, yo le bajé y le digo, pero tú estás bien. Yo estoy bien, sigue. Porque he aprendido que tener éxito y tener razón son 2 actitudes totalmente diferentes. Wow.
Y cuando tú quieres tener éxito, tu actitud no se refiere a la respuesta del otro, tu actitud se refiere a lo que tú quieres lograr. Y tener razón va a depender, es sobre ti. Entonces yo creo que cuando tú tienes claro, yo tenía un objetivo, llegar a tiempo a mi entrevista contigo. Yo tenía razón de pararme y discutir con él todo el tiempo y decirle, tú no eres un idiota que te metiste aquí. O quería tener el éxito de llegar a tiempo. Bajé el vidrio segundo. Wow. Tú estás bien, yo estoy bien. Pues sigue, tranquilo, no pasa nada. Queremos siempre tener la voz queremos tener la razón. Y queremos pelear. Y tenemos ese afán. Y a veces hay batallas que hay que dejar. No hay nada que canse más a una persona. Dice. Si tú conoces a alguien que está diariamente cansado, busca que en sus intenciones diarias tiene más intención de tener razón que de tener éxito. Wow. Porque tener éxito significa, eso yo no lo controlo, tengo que dejar entender hacia dónde va, a ver si lo alcanzo ahí adelante. Tener razón es uno de los ejercicios más egoístas y dolorosos que puede crear una persona porque lo carga aquí todo el tiempo, lo tiene arriba. Tener éxito es una fotografía diaria. Wow, pero esa autorreflexión, eso es un hábito que tú has construido, es una decisión. Tú quieres ser un mejor Manuel todos los días. Un 1%. Si tú haces eso un 1% al año, vamos a suponer que lo logres 200 días de 3. Pero eso está maravilloso. Tú te estás fortaleciendo todos los años. Entonces yo creo que el querer ser mejor todos los días requiere un nivel de reflexión muy, muy importante sobre uno. Y no vivir y levantarnos porque sí, y gimnasio, y la oficina, y la gente, y voy a comer. Y, como zombies. No, hay que... Y yo creo que el momento actual te lo pide. Porque si no, vas a caer en olas, vas a terminar haciendo cosas que ni te suman, que ni te retan para ser mejor persona, y que al final tú no vas a agarrarte de ella en el tiempo. Tú no vas a decir, wow, construí esto, hice esto, fallé en esto. Valió la pena. Exacto. Pero ¿dónde hizo ese punto de inflexión que tú dijiste? No más, yo no voy a hacer uno más que montaron en el tren y... Yo creo que es un proceso de construcción. Yo no te diría que hay como un punto exacto, pero yo te puedo decir que el momento donde yo más lo puse en práctica fue en un proceso de transición dentro de una empresa que tuve, que empezó en lo profesional y que después yo lo empecé, obviamente, a llevar a lo personal también. Y un momento de inflexión donde un líder que yo tenía me dijo, tú no has tenido la valentía de querer ser la mejor versión tuya. Y eso significa ir en contra de las cosas que tú estás asumiendo. Y eso fue una reflexión interesante porque él fue muy puntual con acciones, me mencionó esta acción, esta acción, esta acción. Y cuando yo me di cuenta que sí, que estaba entrando en el juego a nivel profesional de repetir criterios de otros, me di cuenta que me estaba haciendo daño, porque al final tú no tenías ese proceso de autenticidad. Eso es bueno y es malo, porque cuando tú empiezas a ser una mente independiente, tus éxitos son tuyos, pero tus fracasos también. Te quedas solo. Correcto. Entonces, cuando tú estás copiando lo que ya existe o asumiendo lo que ya está, tú estás compartiendo cierto nivel de éxito y estás compartiendo cierto nivel de fracaso. Y creo que ahí fue que lo entendí. Además, tú te vas sintiendo cómodo, como tú quieres diseñar tu vida, qué realmente te interesa, qué realmente te impacta. Y vuelvo y digo, ser reflexivo es un ejercicio diario que me da esa fortaleza de tomar decisiones de manera auténtica conectado con mis valores y principios. Si a ti te gustaría, para finalizar, Jeff Bezos que dice que nuestra reputación es lo que dicen de mí o de ti cuando no estás Correcto. en la habitación. Cuando tú no estás en la habitación, ¿qué tú quisieras que dijeran de Manuel Ango? ¿Quién es Manuel Ango Más? Mira, yo no quiero decirte lo que yo quisiera, porque realmente no hago las cosas buscando que alguien tenga una opinión específica sobre mí. Ahora, yo quisiera entregar cierto nivel de motivación alrededor de la autenticidad apegado a tus valores y principios, más allá de lo que está pasando en tu entorno. Y ser gente primero y profesional después. O sea, yo creo que si hay algo que yo quiero que me acompañe en quien yo soy, es que soy persona primero y después todas las otras cosas. Amén.
Ay, gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Yo te dije que tú eras... Es una vibra muy cool aquí. Gracias. Amigos, este episodio es maravilloso. Tienen que conocer a Manuel Angomás de manera personal porque siempre deja una impronta positiva en la vida de uno, impacta desde que uno lo conoce. Así que compartan este episodio, coméntenlo y suscríbanse, porque Manuel nos ha recordado que el éxito no se improvisa, que hay que vivir la vida y construirla con intención. Consciente. Así mismo, Muchas consciente gracias, y Lara. presente. Sí. Y así como Manuel, que la palabra que está llena de sabiduría, luz, que también los lleve a reflexionar para que sean esa fuente de inspiración que habla diferente. Nos vemos en la próxima.